don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnó en Kimetsu no Yaiba capítulo 41 al 45. ¿Pero a dónde deberíamos ir exactamente? Tamayo frunció el ceño, pensativo. Dirijámonos al cuartel general del cuerpo de exterminadores de demonios, sugirió Joan sin dudarlo. Si vamos allí, no solo será más seguro y estará más oculto, sino que tú y Yujiro no tendréis que preocuparos por el suministro de bolsas de sangre para vuestra subsistencia diaria. Y lo que es más importante, allí conozco a alguien, una persona muy capacitada en medicina. Si colaboras con ella, creo que tu investigación podría dar grandes pasos. La persona en la que Joan pensaba no era otra que Shinobu Kocho. Aunque joven y de lengua afilada, su talento para la farmacología era excepcional. De otro modo, no se habría convertido en la pilar insecto solo con sus técnicas de veneno. Desde la perspectiva de Joan, reubicar a Tamayo y Yujiro en la base del cuerpo de exterminadores de demonios era sin duda la mejor opción. El cuerpo de exterminadores de demonios, Tamayo lo meditó en silencio. A decir verdad, no había considerado ese lugar antes. Pero ahora que Joan se lo había explicado todo, parecía la opción más adecuada. No solo dejaría de preocuparse por esconderse constantemente, sino que también podría concentrarse en su investigación y estaría en primera línea de la lucha contra Muzan Kibutsuji. Pero de verdad está bien ir al cuerpo de exterminadores de demonios. La voz de Tamayo denotaba cierta vacilación, claramente aún sin estar convencida. No. Absolutamente no. ¿Cómo puedes sugerir que Lady Tamayo se una al cuerpo de exterminadores de demonios? Eso es como enviarla a la muerte. No lo permitiré. La voz que irrumpió de repente fue la de Yujiro. Hasta ahora, había permanecido en silencio, pero sus emociones habían estado a flor de piel, y ahora estallaron con rebeldía. Su feroz objeción interrumpió la conversación como un cuchillo, haciendo que el ambiente se volviera tenso en un instante. Yujiro, ¿verdad? Te pedí permiso. El tono de Joan se volvió gélido. Una poderosa presión emanaba de él como una ola gigante, sofocando el espacio a su alrededor. Mitsuri Kanroji, instintivamente, desenvainó su espada. La punta apuntó directamente a Yujiro en un instante. La tensión fue inmediata y sofocante. Bajo la opresiva presencia de Joan, Tamayo y Yujiro sintieron como si una montaña se les viniera encima del pecho. Sobre todo Yujiro. Le temblaban las rodillas, se le tensaba la espalda. Se sentía como si estuviera encerrado en un sótano helado. Por primera vez, lamentó haber abierto la boca con tanta imprudencia. Ya basta, Yujiro. Que vaya o no es una decisión que te corresponda tomar a ti. Tamayo, esforzándose por mantener la compostura bajo el peso aplastante del aura de Joan, finalmente reprendió a Yujiro. Ella siempre había sabido de sus sentimientos hacia ella. Al fin y al cabo, le había salvado la vida y él se había aferrado a ella desde entonces. Pero Tamayo había vivido durante siglos y podía ver a través de esas emociones con demasiada facilidad. Para ella, el amor nunca había sido una opción. No cuando su único objetivo, su única razón para seguir existiendo, era matar a Muzan Kibutsuji y expiar sus pecados. Si había alguien por quien sintiera un atisbo de emoción, quizá, fuera el hombre que estaba frente a ella en ese momento. Yujiro volvió a abrir la boca, pero no le salieron las palabras. Solo pudo inclinar la cabeza en silencio. Por supuesto, si él hubiera seguido expresando su descontento, es probable que Mitsuri no hubiera esperado la señal de Joan. Lo habría atacado en ese mismo instante. Para Mitsuri, que alguien que acababa de ser salvado mostrara tal ingratitud era absolutamente intolerable. Ser un demonio daba derecho a comportarse como un imbécil.
Si no hubiera sido por el riesgo de trastocar los planes de Joan, lo habría partido por la mitad en el momento en que empezó a desvariar. Joan saludó levemente a Mitsuri con la mano, indicándole que bajara la espada. Ni siquiera se molestó en mirar a Yujiro, volviendo en cambio a mirar a Tamayo. Por su bien, Lady Tamayo, lo dejaré pasar. Solo esta vez. Pero permítanme añadir una cosa más. Sigues dudando, ¿verdad? ¿Te preocupa que ir al cuerpo de exterminadores de demonios pueda ponerte en peligro? Exactamente. Esa es una de mis preocupaciones, admitió Tamayo. Era lo más natural. Pedirle a un demonio que entrara en el mismísimo corazón de una organización creada para matar demonios era como echar un cordero a una guarida de lobos. Si tan solo uno de ellos insistía en verla como la enemiga, su muerte sería en vano. Si eso es lo que te está frenando, entonces no tienes de qué preocuparte. Dado que soy yo quien sugiere esta medida, seré yo quien te proteja. Si alguien en la sede central tiene algún problema con tu presencia, puede hablar conmigo. Tú solo concéntrate en tu investigación. Déjame todo lo demás a mí. La promesa de Joan fue clara, inquebrantable y poderosa. Al oír esas palabras, Tamayo finalmente dejó de pensar. Ya había tomado una decisión. En ese caso, estoy en tus manos, Joan. Sí, ahora se había resuelto por completo. Con el apoyo de Joan, creía que podía entrar en ese lugar sin miedo. Yujiro, ven a ayudarme a empacar, dijo suavemente. Había muchos materiales de investigación y documentos que necesitaba llevarse consigo. Este lugar había sido su hogar durante años, y su trabajo aquí era irreemplazable. Sí, Lady Tamayo, respondió Yujiro en voz baja. No había pronunciado ni una palabra más desde antes, y ahora que Tamayo había tomado su decisión, solo podía seguirla. Pero mientras se movía, evitó deliberadamente mirar a Joan y Mitsuri, a pesar de que acababan de salvarle la vida. ¡Qué mocoso desagradecido!, murmuró Mitsuri, claramente molesta por su actitud. No te preocupes por eso, Mitsuri. Mi único objetivo siempre ha sido Lady Tamayo. En cuanto a él, la mirada de Joan era fría, inexpresiva. Veremos cómo se comporta de ahora en adelante. Para Joan, Yujiro no era más que otra alma lastimosa, un hombre que anhelaba eternamente algo que nunca podría tener. Si se atrevía a cruzar la línea de nuevo, Joan no dudaría en enviarlo al más allá, independientemente de la opinión de Tamayo. En ese momento, del lado del demonio Kibutsuji Musan estaba completamente furioso. En el instante en que Susamaru y Yaaba murieron, recibió el mensaje a través del vínculo de sangre. E inmediatamente supo quién era el responsable. Tamayo y Joan. Malditos sean. Malditos sean los dos. Los nombres brotaron de los labios de Musan como veneno. De los recuerdos de sangre que le quedaban, había visto claramente a Tamayo, su antiguo subordinado, su traidor, y al misterioso hombre llamado Joan, aquel que había luchado contra Akasa hasta un punto muerto. Ya se había preparado para presenciar la expresión de terror y desesperación de Tamayo cuando la arrastraran de vuelta ante él encadenada. Había imaginado con exactitud cómo le mostraría las verdaderas consecuencias de traicionarlo. Y sin embargo, antes de que sus agentes pudieran siquiera tocarla, sus cabezas habían sido destrozadas por ese hombre, Joan. Basura inútil. Un montón de fracasados sin valor. Musan no lamentó la pérdida de Susamaru y Yaaba. Ni siquiera eran lunas superiores. Lo que lo enfureció no fueron sus muertes, sino el hecho de que alguien se hubiera atrevido a desafiarlo. Que Tamayo se le hubiera escapado de nuevo. Que alguien se hubiera atrevido a interponerse en su camino. Envía demonios a Sakusa. Quiero que los encuentren, gruñó Anakime, que estaba a su lado, con cada palabra cargada de veneno. Y una vez localizados, acaba con las lunas superiores. Mátalos a todos. Sí, señor. Musan. Nakime hizo una leve reverencia antes de desvanecerse entre las sombras. Musan permanecía de pie entre las ruinas de su cámara destrozada, destruido por su furia. Joan, es. Te recordaré. Por primera vez, Kibutsuji Musan se había fijado verdaderamente en Joan.
Y mientras los demonios de Musan comenzaban a converger en Asakusa, actuando bajo las órdenes de su amo, Yoan, Mitsuri, Tamayo y Yujiro ya habían abandonado la zona, dirigiéndose directamente al cuartel general del cuerpo de exterminadores de demonios. Por supuesto, Yoan no tenía ni idea de dónde se encontraba realmente el cuartel general. La historia original nunca había dado una ubicación precisa. Sin embargo, antes de marcharse, Kanae Kocho le había dado instrucciones detalladas. Lo único que tenía que hacer era encontrar la base de cazadores de demonios más cercana. Ellos se encargarían del resto. Esa noche, el grupo visitó la base local de cazadores de demonios en Asakusa. Los cazadores allí estacionados, al ver el obsequio que Yoan les entregó, inmediatamente hicieron los preparativos. Sin dudarlo, prepararon un carruaje y escoltas para transportar a Yoan y sus compañeros al cuartel general. Todo se desarrolló con rapidez y eficacia. Estaba claro que Kocho Kanae ya les había allanado el camino. Y como Tamayo y Yujiro no podían viajar de día, Yoan pidió específicamente que viajaran solo de noche. Entonces, señor Yoan, por favor, síganos. El cuerpo de exterminadores de demonios no lo dudó. Le ofrecieron todo lo que necesitaba sin hacer preguntas. Mientras el carruaje desaparecía en la oscuridad, y el eco de los cascos se desvanecía en la noche, el comandante de la base de Asakusa se volvió hacia su ayudante y dijo: envíen un mensaje a Lord Ubuyashiki inmediatamente. Infórmenle que Lord Yoan está de camino al cuartel general. Parecía que no solo Kanae había hecho preparativos, sino que Kagaya Ubuyashiki, el jefe del cuerpo de exterminadores de demonios, también había tomado medidas. Esa noche, un cuervo de Kasugai alzó el vuelo, surcando el cielo iluminado por la luna. En las sombras de las montañas, docenas de demonios se movían con un propósito siniestro, atraídos hacia Asakusa por la voluntad de Musan. Mientras tanto, el carruaje que transportaba a Yoan y su grupo avanzaba a trompicones durante la noche. De este modo, el arco argumental de Asakusa llegó a su fin temporalmente. Y mientras Yoan y los demás se dirigían al cuartel general, en el corazón de la fortaleza oculta del cuerpo de exterminadores de demonios, Kagaya Ubuyashiki ya había recibido noticias de su inminente llegada. Sentado tranquilamente en una habitación con vistas a un tranquilo patio, el líder, pálido y de aspecto frágil, leyó el informe que le habían traído. La cerró en silencio y dio una sola orden. Asegúrate de que Yoan y sus compañeros sean tratados con el máximo respeto. Y cuando lleguen, infórmame inmediatamente. Incluso después de dar la orden, Ubuyashiki permaneció sentado, sumido en sus pensamientos, con una expresión tranquila pero pensativa. Entonces, de repente, volvió a hablar. Reúnan a todos los Ashira que puedan llegar a tiempo. Convoco una reunión de Ashira. Sí, amo. La reunión de los pilares, un consejo de alto nivel poco común al que asisten todos los pilares actuales y que es presidido por el propio Ubuyashiki. Solo los asuntos de máxima urgencia justificaban tal reunión. Los mensajeros cazadores de demonios que se encontraban cerca comprendieron de inmediato. Algo monumental se avecinaba. Se enviaron mensajes urgentes a todos los pilares. Yoan y Tamayo y un hombre y un demonio, caminando lado a lado. Ubuyashiki murmuró las palabras mientras contemplaba el jardín iluminado por la luna. Aunque Yoan se había negado a unirse formalmente al cuerpo de cazadores de demonios, todos los cazadores que se habían encontrado con él hablaban de él con profundo respeto. Ubuyashiki llevaba mucho tiempo deseando conocer al hombre en persona. Y ahora, ese deseo se estaba haciendo realidad. Aunque el motivo de la visita de Yoan seguía sin estar claro, el hecho de que trajera consigo a Tamayo junto con los extraños fragmentos de hierro que había entregado a través de Kanae era muy significativo. Ubuyashiki podía sentirlo. El cambio era inminente. Gran cambio. Aún no podía decir si ese cambio traería la salvación o el desastre. Y esa incertidumbre fue precisamente la razón por la que había convocado a los pilares. Como jefe del cuerpo de exterminadores de demonios, Kagaya Ubuyashiki no solo cargó con el peso de destruir a Kibutsuji Musan, sino que también tuvo la responsabilidad de proteger a cada miembro del cuerpo.
contempló el viento nocturno que susurraba en el patio. Ha comenzado, el viento realmente ha comenzado a soplar. Varios días después, Joan y sus compañeros finalmente llegaron al cuartel general del Cuerpo de Exterminadores de Demonios. ¡Qué edificio tan majestuoso! Murmuró Mitsuri, sobrecogida. Ante ellos se alzaba un impresionante conjunto de imponentes estructuras de madera. Un complejo inmenso y magnífico que causaba una profunda impresión en todo aquel que lo contemplaba. El cuartel general irradiaba una atmósfera digna, casi sagrada. En la puerta, 2 miembros del Cuerpo de Exterminadores de Demonios ya estaban esperando. En cuanto Joan y su grupo desmontaron del carruaje, los dos avanzaron rápidamente. Señor Joan, bienvenido al cuartel general, saludó uno de ellos respetuosamente. Hemos preparado una habitación especial para su grupo. Deben estar cansados del viaje. Por favor, descansen primero. Añadió. Señor Joan, el maestro se alegró mucho al saber de su llegada. Desea reunirse con usted lo antes posible. Entendido. Iré para allá en breve, respondió Joan, con un tono tranquilo pero agradecido. La eficiencia y el respeto demostrados por el cuerpo durante todo el viaje habían causado una buena impresión en Joan. Ahora que habían llegado al cuartel general, lo más lógico era que todos descansaran como es debido. Después de todo, para evitar que descubrieran su presencia, habían salido apresuradamente de Asakusa, viajando sin parar durante días. Aunque solo viajaban en carruaje, el movimiento incesante los había dejado exhaustos. Tamayo, dijo Joan volviéndose hacia ella, ¿por qué no vienes conmigo? Por supuesto, Joan, respondió Tamayo, enderezando su postura, plenamente consciente de la importancia que tendría la próxima reunión. Mitsuri, ve a descansar con los demás por ahora. Iré a buscarte cuando hayamos terminado. Ajá. Ocúpate de tus asuntos, Joan, dijo Mitsuri bostezando, claramente demasiado cansada para preocuparse por nada más. Por ahora, le bastaba con dejarle la decisión a él. Solo necesitaba dormir. Yushiro, dijo Tamayo dirigiéndose a su asistente, ve con la señorita Mitsuri y busca una habitación para descansar. No te alejes. Dado el carácter notoriamente impulsivo y temperamental de Yushiro, Tamayo claramente no lo quería cerca de una ocasión tan importante. Solo esperaba que, por una vez, siguiera las instrucciones en silencio. Sí, Lady Tamayo, respondió Yushiro con expresión tensa. Como demonio infiltrado en el mismísimo corazón del Cuerpo de Exterminadores de Demonios, incluso él comprendía que un paso en falso podría costarle la vida. Le convenía comportarse correctamente. Señor Joan, señora Tamayo, por aquí, por favor, dijo el miembro del cuerpo, guiándolos hacia adelante. Lo siguieron por los silenciosos pasillos y finalmente llegaron a una espaciosa habitación. 2 mesas bajas estaban dispuestas una frente a la otra, y en un lado se sentaba el maestro del Cuerpo de Exterminadores de Demonios, Kagaya Ubuyashiki. Se quedó sentado en silencio, con la cabeza gacha sobre las cartas que tenía delante sobre la mesa. Has llegado, dijo con una voz tan suave y tranquilizadora que hacía que los hombros se relajaran instintivamente, casi como si sus palabras transmitieran una ligereza que disipaba la presión del aire. Cuando Kagaya levantó la cabeza, Joan y Tamayo pudieron ver claramente al hombre que tenían delante. Vestía una sencilla túnica blanca y negra, y su cabello oscuro le caía sobre los hombros. Sus ojos, de un suave color violeta, irradiaban calma y sabiduría. A pesar de las graves quemaduras que desfiguraban la parte superior de su rostro y su evidente fragilidad, emanaba una serena dulzura. Joan. Tamayo. Bienvenido. Era la primera vez que Kagaya los veía a ambos en persona. Uno era un hombre cuyas hazañas habían llegado a sus oídos repetidamente durante las últimas semanas, y el otro era un demonio con quien había mantenido correspondencia durante mucho tiempo. Saludos, amo, dijo Joan cortésmente. Señor Kagaya, añadió Tamayo, inclinándose levemente. Por favor, tomen asiento, invitó Kagaya cordialmente. Discúlpenme por no salir a recibirlos personalmente. En absoluto, respondió Joan con una suave sonrisa, sentándose junto a Tamayo.
Tras un momento de mutua observación, Kagaya volvió a hablar. Joan, permíteme en primer lugar expresarte mi sincera gratitud en nombre del cuerpo de exterminadores de demonios por todo lo que has hecho por nosotros. Luego hizo una profunda reverencia. Gracias por salvar la vida de Kyojuro Rengoku. Por favor, no hace falta que me des las gracias, respondió Joan, algo incómodo. Para ser sincero, el demonio me perseguía a mí desde el principio. Si acaso, Rengoku se vio involucrado por mi culpa. Realmente no hay necesidad de todo esto, dijo con un gesto de desdén. Y en segundo lugar, continuó Kagaya, debo agradecerle la técnica del cuerpo de hierro que nos proporcionó. He escuchado los detalles del pilar de la flor. Lo que has compartido con nosotros es invaluable. Para Kagaya, la vida de cada cazador de demonios era sagrada. Estaba dispuesto a liderarlos contra Muzan Kibutsuji e incluso a dar su vida si fuera necesario. Pero si pudiera ayudar a que tan solo uno de ellos sobreviviera, aprovecharía la oportunidad sin dudarlo. El hecho de que Joan salvara a Rengoku ya se había ganado su más profunda gratitud. Y la técnica del cuerpo de hierro, tras haber visto sus efectos de primera mano en el grupo que regresó de Tokio, era algo que bien podría cambiar el rumbo de la batalla en su guerra contra los demonios. Por favor, estás haciendo esto más formal de lo necesario, dijo Joan, negando levemente con la cabeza. Si algo he recibido del cuerpo, es mucha ayuda. Sinceramente, vine porque hay algo que necesito hablar contigo. Ante esto, Kagaya guardó silencio y asintió, indicándole que continuara. Muy bien, Joan. Habla, por favor. Es así, comenzó Joan, dirigiendo la conversación hacia Tamayo. Conoces a la señorita Tamayo, ¿verdad? Señor Kagaya, es un honor conocerlo, por fin dijo Tamayo con voz suave. Señora Tamayo, respondió Kagaya con expresión amable. Me alegra que por fin nos encontremos cara a cara. Aunque nunca se habían conocido antes, Kagaya y Tamayo habían sido aliados de espíritu durante mucho tiempo. Dos individuos que compartían un objetivo común: la aniquilación de Muzan Kibutsuji. Su correspondencia había mantenido alineados sus ideales. Pero hoy, por primera vez, el hombre y el demonio que lucharon por la humanidad se encontraban juntos en la misma habitación. He venido hoy principalmente para preguntar si Lord Ubuyashiki estaría dispuesto a ofrecer alojamiento a Lady Tamayo. ¿Quieres decir que Lady Tamayo viva aquí, en el cuartel general del cuerpo de exterminadores de demonios? Sí. Ubuyashiki no respondió de inmediato. En cambio, dirigió su mirada hacia Tamayo. ¿Qué opina, señora Tamayo? En el pasado, le había escrito varias veces con la esperanza de que fuera al cuartel general. Pero ella siempre se había negado. Ahora, oír la petición de su propia boca, a través de Joan, lo dejó momentáneamente perplejo. Tamayo respondió en voz baja. Señor Ubuyashiki, lo que diga Joan, esa será también mi voluntad. Ligeramente sorprendido por la facilidad con que Tamayo siguió las palabras de Joan, Ubuyashiki no le dio mayor importancia. En cambio, esbozó una leve sonrisa y asintió. En ese caso, permítame darle la bienvenida al cuerpo de exterminadores de demonios, Lady Tamayo. Luego volvió a mirar a Joan, con curiosidad reflejada en sus ojos violetas. ¿Puedo preguntar qué sucedió en Asakusa que provocó este cambio de parecer? Joan asintió con calma. Por supuesto, permítanme explicarles. Y así, Joan relató todo. Lo que había sucedido en Asakusa, sus encuentros y todo lo que había llevado a Tamayo a reconsiderar su postura. Ya veo, dijo Ubuyashiki tras escuchar la historia completa. Gracias por contármelo. Señora Tamayo, tenga la seguridad de que, ahora que está aquí, le garantizo su seguridad. Para Ubuyashiki, Tamayo era un ser único y extraordinario. Un demonio que se había liberado del control de Kibutsuji Muzan y ya no se alimentaba de humanos. El hecho de que también compartiera su objetivo de eliminar a Muzan la convertía en una valiosa aliada. Tamayo hizo una leve reverencia. Gracias, señor Ubuyashiki. Pero en su corazón, la sensación de seguridad no provenía de esa promesa, sino del hombre que estaba a su lado, Joan. Una vez resuelto el primer asunto, Joan pasó al verdadero motivo de su visita.
Señor Ubuyashiki, dijo con expresión seria, ¿de verdad desea erradicar a Kibutsuji Musan de una vez por todas? El aire en la habitación cambió. La actitud de Ubuyashiki cambió por completo. Enderezó la espalda y se inclinó hacia adelante, con un tono resuelto e inquebrantable. Joan, destruir a Musan es el deber jurado de la familia Ubuyashiki. Es la razón misma de la existencia del cuerpo de exterminadores de demonios. Así que, si sabes alguna manera, cualquier manera de matarlo, dímelo. Y con esas palabras, se inclinó profundamente ante Joan. Sin dudarlo, Joan comenzó a explicar el plan que le había compartido previamente a Tamayo. Cada detalle. Cada paso. Y el lirio araña azul, murmuró Ubuyashiki cuando Joan terminó. Cerró los ojos, pensativo. Durante un largo rato, reinó el silencio. Finalmente, abrió los ojos y sostuvo la mirada de Joan con absoluta claridad. Joan dijo con gravedad, el cuerpo de exterminadores de demonios te ayudará con todo lo que esté a nuestro alcance. No había titubeo en su voz. Este era el momento que había esperado. Ubuyashiki comprendió ahora, gracias al testimonio de Tamayo, que Musan realmente buscaba evolucionar hasta convertirse en un ser perfecto. Y lo fundamental para esa evolución era precisamente aquello de lo que hablaba Joan. El lirio araña azul. Durante años, el cuerpo de exterminadores de demonios había perdido terreno. Desde que Musan aniquiló a los espadachines de la respiración solar tras la muerte de Yoriichi Tsujikuni, su fuerza había disminuido. Muchas generaciones actuales de exterminadores de demonios ni siquiera habían visto a Musan, mucho menos se habían enfrentado a él. Pero ahora había una posibilidad. El plan que Joan propuso podría atraer a Musan. Eso era todo lo que Ubuyashiki necesitaba. Si lograba atraer a Musan a campo abierto, pondría en juego hasta la última gota de poder del cuerpo de exterminadores de demonios. Aunque significara la aniquilación, lo retendrían hasta el amanecer. Acabarían con él. Ubuyashiki ya había tomado una decisión. En ese caso, señor Ubuyashiki, nos retiraremos para descansar. Sí. Y dejo esta misión en manos suyas y de Lady Tamayo. Cuando Joan se dio la vuelta para irse, Ubuyashiki recordó algo de repente. Oh, Joan, una cosa más. Pronto convocaré una reunión de Asira para anunciar este plan. Espero que tú y Lady Tamayo podáis asistir. No hay ningún problema, Lord Ubuyashiki. Joan salió de la habitación y Tamayo lo siguió en silencio. Para él, el propósito principal del viaje se había cumplido. Solo faltaba reunir a los Asira. Las cosas salieron mejor de lo que esperaba, comentó Tamayo en voz baja a su lado. Joan soltó una risita. Por supuesto. Ubuyashiki no solo es un líder noble, sino también un hombre con un corazón enorme. Son precisamente personas como él las que tienen el poder de inspirar a otros a luchar codo a codo. Joan habló con admiración, claramente impresionado. Giró levemente la cabeza para mirar a Tamayo. ¿Ahora te sientes más a gusto? Los ojos de Tamayo parpadearon y rápidamente desvió la mirada, su voz apenas un susurro. Ese sí, Joan. Antes de este encuentro, solo conocía a Ubuyashiki por correspondencia. Para ella, era simplemente otro hombre que compartía su objetivo de matar a Musan. No esperaba su calidez ni el respeto genuino en su mirada, a pesar de ser un demonio. No la miró con miedo ni desdén, solo con bienvenida. Por primera vez en siglos, Tamayo se sintió aceptada por alguien que no era Joan. Joan, al notar su extraño silencio, se rascó la cabeza, perplejo. Muy bien. Vamos a la mansión mariposa. Te presentaré a tus futuros compañeros. Sí, Joan, respondió Tamayo con una dulce sonrisa. Mientras lo seguía, no dijo lo que más deseaba expresar. Que la persona a la que más agradecía, la que la había salvado, le había dado esperanza y nunca la había tratado como algo menos que humana, era el hombre que caminaba a pocos pasos delante de ella. Tras encontrar a Mitsuri y Yushiro, Joan compartió los detalles de su reciente conversación con el líder del cuerpo de exterminadores de demonios, Ubuyashiki, y mencionó que planeaban dirigirse a la mansión mariposa a continuación. ¡Genial! ¡Genial!
Los ojos de Mitsuri se iluminaron al instante al oír que iban a la mansión mariposa. Estaba emocionadísima. Hacía mucho que no veía a Kanae ni a las demás desde su última despedida. Ahora que iban a reunirse, Shinobu no podía estar más feliz. Tamayo y Yujiro no pusieron ninguna objeción, ya que estaban dispuestos a seguir el liderazgo de Yoan en el cuerpo de exterminadores de demonios y simplemente querían observar qué sucedería a continuación. De acuerdo, vamos entonces. La mansión mariposa se ubicaba cerca del cuartel general del cuerpo de exterminadores de demonios y estaba construida con un estilo arquitectónico similar. Los altos edificios de madera se alzaban imponentes frente a ellos, exudando un aura de riqueza y refinamiento. La mansión era tan imponente como el cuartel general del cuerpo de exterminadores de demonios. Dado su tamaño, Yoan no pudo evitar pensar. Las hermanas Kocho deben de haberse hecho realmente ricas, ¿acaso mis fondos anteriores se han reducido? Absorto en sus pensamientos, Yoan contempló la mansión. Una chica con una horquilla de mariposa y 2 coletas estaba limpiando delante de las puertas de la mansión. ¿Quién eres? Hola, soy Yoan. Hemos venido a ver a Kanae Kocho. ¿Podrías avisarle de que hemos llegado? Oh. Tú eres el Yoan del que habló Kanae-san. Respondió la chica, visiblemente emocionada. Soy Aoi Kansaki, y soy una de las cuidadoras aquí en la mansión mariposa. Aoi condujo con entusiasmo el grupo al interior, y pronto se reunieron con Kanae y Kanao Tsuyuri, quien también estaba presente. Mitsuri. Kanae. En el momento en que se vieron, tanto Shinobu como Kanae, con sus personalidades directas, se llamaron inmediatamente y se abrazaron alegremente. Bienvenido a la mansión mariposa, Yoan saludó Kanae, aunque su saludo fue más apagado que el de Shinobu. Sin embargo, la calidez en su expresión era evidente. Kanae, ¿cuánto tiempo? Dijo Yoan con una sonrisa, saludando a todos. Incluso Kanao, que no era muy expresiva, saludó levemente a Yoan con la mano, mostrando con su expresión que lo recordaba bien. Kanae, la razón por la que estoy aquí, sin esperar a que Kanae hablara, Yoan explicó rápidamente el propósito de su visita y lo que había discutido con Ubuyashiki. Dado que los pilares pronto se enterarían, Yoan no veía motivo alguno para mantenerlo en secreto. ¿En serio? La decepción inicial de Kanae por no haber sido la única razón de la visita de Yoan se transformó rápidamente al comprender plenamente la gravedad de lo que él había dicho. El lirio araña azul, Kibutsuji-Musan, Tamayo, la mente de Kanae daba vueltas ante la avalancha de información, pero al ser una de las Asira, se adaptó y la aceptó rápidamente. ¿Así que estos dos son? Preguntó Kanae, dirigiendo su mirada hacia los compañeros de Yoan. Tamayo, Yujiro, ustedes pueden mostrárselo, dijo Yoan. Tamayo y Yujiro demostraron su transformación en demonios. Sus ojos se tornaron de un color rojo sangre, y sus dedos y dientes mostraban claras señales de su naturaleza demoníaca. Kanae los observó atentamente, confirmando sus identidades. Entonces, Yoan, ¿sugieres que los dejemos quedarse aquí en la mansión mariposa? Así es, Kanae. Puedo asegurarles que ambos son demonios que no consumen humanos. Solo necesitan una pequeña cantidad de bolsas de sangre. Y ya he hablado de esto con vuestro líder. Si no estáis seguras, siempre podéis pedirle confirmación, explicó Yoan, tranquilizando a Kanae sobre su seguridad. Al escuchar la sincera explicación de Yoan, la expresión de Kanae se suavizó y una sonrisa se dibujó en su rostro. Yoan, no necesitas explicar tanto. Si son tus amigos de confianza, con gusto confío también en ti. Kanae no pensaba preguntarle a Ubuyashiki sobre esto. Confiaba en el criterio de Yoan. Tras haber pasado tiempo con él, lo conocía bien. Además, hacía poco que había recibido noticias sobre una reunión de pilares convocada por el líder, y supuso que debía estar relacionada con este asunto. Muy bien, Tamayo, Yujiro. Por favor, síganme y les reservaré habitaciones a ambos. Kanae condujo a Tamayo y Yujiro a sus habitaciones. Espera, Yoan. En el momento en que Kanae se marchó, la siempre implacable Shinobu agarró la manga de Yoan, con voz aguda y confusa.
¿Por qué trajiste 2 demonios a la mansión mariposa? Preguntó. Shinobu, cálmate, dijo Kanae, intentando detener a Shinobu mientras desenvainaba su espada. Shinobu había estado al límite desde que vio transformarse a Tamayo y Yujiro, con la ira a punto de estallar. Si Kanae no la hubiera detenido, Shinobu podría haber actuado antes. Al fin y al cabo, la habían criado con la creencia de que los demonios no eran más que monstruos que debían ser destruidos. Sus padres habían muerto a manos de demonios, y desde entonces, Shinobu albergaba un odio profundo hacia ellos. Su hermana había intentado inculcarle compasión, argumentando que los demonios, al igual que los humanos, eran seres vivos y merecían empatía. Pero Shinobu siempre creyó que los demonios debían ser erradicados, sin excepción. Así la habían educado. Aunque Shinobu confiaba en Joan, esa era una línea que no podía cruzar fácilmente, por mucho que lo quisiera. Final del capítulo.